Seguimos, tenemos la sección 1, pequeñas y medianas entidades. ¿Cuál es el alcance de la sección? Se pretende que las NIF para las pymes las utilicen este tipo de entidades, pero ¿qué es lo que dice la sección con respecto a las características que deben tener las empresas para ser una pyme según estas normas internacionales? Ahora, algo bien importante, ¿verdad? Y que muchos se confunden acá, que cuando hablamos de unas pymes, por ejemplo en El Salvador, cuando hablamos de pequeñas y medianas entidades, muchas entidades las clasifican de acuerdo a lo que es el número de empleados, número de ingresos y de activos, ¿verdad? De esa forma es clasificada por entidades en El Salvador como CONAMIPE, como Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero según las NIF, según la NIF para las pymes, una pyme, ¿verdad?, o una pequeña y mediana entidad son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. O sea, son entidades que la ley no las obliga a publicar sus estados financieros en un diario de circulación nacional, y que sus estados financieros son publicados con propósito de información general para usuarios, ¿verdad?, de la información financiera, ¿verdad? Que podemos hablar de los accionistas, de los clientes, de los proveedores, ¿verdad? Entonces, hay diferentes usuarios, ¿verdad? Hay varios usuarios. Entonces, las pequeñas y medianas entidades, según esta sección, no se refiere al número de empleados, a la cantidad de ingresos anuales, sino que se refiere a aquellas que no tienen obligación de rendir cuentas públicamente o de publicar sus estados financieros en un diario de circulación nacional. Los estados financieros con propósito de información general se dirigen a los usuarios, ¿verdad? Como ya mencionamos algunos, ¿verdad? Accionistas, acreedores, empleados y público en general. Entonces, las pequeñas y medianas entidades publican sus estados financieros para estos usuarios. Entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas. Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público o están en proceso de emitir estos instrumentos en una bolsa de valores. O sea, aquellas entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas son aquellos que cotizan en una bolsa de valores, cotizan en un mercado de valores, ¿verdad? Esas son las entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas, ¿verdad? Veamos qué más. Una de las principales actividades es mantener en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Tenemos base legal en el Código de Comercio, artículo 1238, a quienes designan como fiduciarios en El Salvador a los bancos e instituciones de crédito autorizadas, ¿verdad? Entonces, aquellas entidades que tienen activos en calidad de fiduciaria, estas son las que tienen obligación pública de rendir cuentas. Y estas entidades no van a aplicar la NIF para las pymes, sino que van a aplicar las NIF full o las NIF completas, ¿verdad?, conocidas como NIC y NIF, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mantener activos en calidad de fiduciaria? ¿Verdad? Cuando nosotros activos en calidad de fiduciaria es cuando una entidad administra el dinero o los bienes de otras personas, como es el caso de los bancos y las aseguradoras. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Tenemos lo que es los bancos, las aseguradoras y las corredoras de bolsa,
¿verdad? Entonces, estas entidades ya dijimos que están obligadas a aplicar las NIF completas, ¿verdad? Las NIC y las NIF, ¿verdad? Porque tienen obligación pública de rendir cuentas. Ahora, entidades que no tienen que rendir cuentas, ¿verdad? Son las pymes, ¿verdad? Las pymes son entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas, que no están cotizando en un mercado de valores, ya sea nacional, extranjera, ¿verdad? O un mercado regional. No están obligadas, no están registradas en la bolsa de valores. Y no son entidades de tipo fiduciario, ¿verdad? Como los bancos. Publican sus estados financieros con propósito general para los usuarios externos. Entonces, estas son las pymes, según esta norma. Tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que es las entidades que cotizan en bolsa y que las que no cotizan en bolsa de valores. Entidades que cotizan en bolsa tenemos en El Salvador algunas: las administradoras de fondos de pensiones, el Banco Agrícola, Banco Hipotecario, CTS ADCB, empresas de telecomunicaciones, telefónicas, ¿verdad? Tenemos esta aseguradora, ¿verdad? Estas son empresas que cotizan en bolsa de valores, ¿verdad? Entonces estas empresas deben de aplicar las NIF completas. Y tenemos las entidades que no cotizan en bolsa de valores y que no necesariamente, si usted ve acá, tenemos unos ejemplos: Almacenes Simán, ADOC, Cooperativa La Salud. Son empresas que no son pequeñas según sus ingresos o la cantidad de empleados o su activo, ¿verdad? Sino que la clave está en que si no cotiza en bolsa de valores y no tiene obligación pública de rendir cuentas. Entonces, estas entidades que no cotizan en bolsa de valores o no tienen obligación pública de rendir cuentas, entonces estas son las que están obligadas a aplicar la NIF para las pymes.